¿Hasta dónde puede llegar un interrogatorio antes de convertirse en abuso? Desde adolescentes forzados a confesar crímenes que no cometieron hasta adultos enviados al corredor de la muerte por confesiones falsas, en este video mostraremos los casos más extremos de policías que cruzaron la línea en la sala de interrogatorios. Número 4. Sean Haynes. 16 de febrero de 2022. Una fría tarde de miércoles en Waukegan, Illinois, un niño se sentó frente a un detective en una habitación pequeña y estéril. Solo llevaba una camiseta, temblaba visiblemente y solo quería irse a casa. Aún no lo sabía, pero los próximos 43 minutos le cambiarían la vida. La policía está investigando un tiroteo en un Dollar General local que dejó a un empleado gravemente herido, y el chico no tuvo nada que ver. De hecho, estaba jugando baloncesto en otro pueblo en ese momento, pero terminó confesando el crimen. Sí, confesó algo que no hizo. ¿Cómo sucedió eso? Al principio, la ciudad de Waukegan se negó a publicar el video del interrogatorio. Solo se hizo público tras una demanda, y cuando finalmente lo hizo, quedó claro lo mal que habían ido las cosas. La grabación muestra al detective Sean Haynes, induciendo al chico a una confesión falsa. No gritaba, ni había violencia ni amenazas físicas. Simplemente usaba palabras cuidadosamente elegidas, empujoncitos en la dirección correcta o incorrecta, y una presión creciente que sería difícil de soportar para cualquier adolescente, especialmente para uno resfriado, hambriento y lleno de miedo. Todo comenzó con los derechos Miranda, esa advertencia legal estándar que todos hemos escuchado en la televisión, el derecho a guardar silencio, el derecho a un abogado. Pero el detective Haynes inmediatamente le resta importancia. Sutil, sí, pero extremadamente peligroso. Porque en lugar de dejar claro que guardar silencio era su derecho, el detective hizo parecer que hablar era lo más inteligente, que de alguna manera lo ayudaría. Y entonces llegó el falso consuelo. Haynes se inclinó y dijo, «Te prometo que, si eres sincero conmigo, ese peso desaparecerá». Como si confesar, incluso algo que no hizo, le quitara un peso de encima. Steven Drizin, profesor de Derecho de la Universidad Northwestern, había dedicado su carrera a estudiar las confesiones falsas y las calificó de engañosas, manipuladoras y una violación de todo lo que Miranda debe proteger. Pero eso no fue todo. Una de las partes más difíciles de ver fue el momento en que el detective planteó la idea de que todo esto podría olvidarse. Le dice al chico que a veces quienes disparan en defensa propia o por accidente no pasan ni un día en la cárcel. Ahora imagina ser un chico asustado que literalmente le dice al detective que le preocupa no volver a ver a su familia. Y luego te prometen clemencia, que tal vez con solo decir esas palabras, podrías dormir en tu propia cama esta noche. E imagina esto, Illinois había aprobado una ley que prohíbe el engaño durante los interrogatorios de menores. Esa ley estuvo vigente durante 6 semanas cuando esto ocurrió. Y, sin embargo, Haynes le repetía al chico que tenía muchísimas pruebas, que sabían que estaba en la escena, que las grabaciones lo mostraban, que los testigos lo vieron, y que solo era cuestión de explicar por qué lo hizo. Pero nada de eso era cierto. De hecho, la propia víctima no identificó al niño en la rueda de reconocimiento. Un testigo no eligió su foto hasta después de observarlas durante más de 7 minutos. Y lo más importante, el video de la tienda no mostraba al niño en absoluto. Después de todo, estaba en la cancha de baloncesto a unos 29 kilómetros de distancia. Así que el detective construyó todo el caso sobre arenas movedizas. Y sin una confesión falsa, no había nada sólido que acusarle. Y lo que está mal aquí es que, durante el interrogatorio, Haynes dijo que no quería poner palabras en la boca del chico. Pero eso fue exactamente lo que hizo. Mencionó la tienda, describió la estatura y el origen étnico de la víctima, e incluso dio detalles sobre el forcejeo y el disparo a través de la puerta. Y así, sin más, le fueron dando al chico cada migaja de pan que necesitaba para construir una historia creíble pero falsa, línea por línea. Lo que el detective nunca preguntó fue qué tipo de arma se usó ni qué vestía el tirador. Detalles clave que podrían haber demostrado que el chico no sabía realmente lo que pasó. Bueno, porque si hubiera respondido mal, toda la ilusión podría haberse desmoronado. Al final, el chico fue acusado de delitos graves, incluyendo intento de asesinato. Lo mantuvieron bajo custodia y su vida pendía de un hilo. Y entonces interviene su equipo de baloncesto. Demostraron que estaba jugando un partido fuera de la ciudad justo a la hora del tiroteo. Solo entonces se retiraron los cargos. Hasta el día de hoy, el Departamento de Policía de Waukegan no se ha disculpado. Una revisión externa admitió que el detective cometió errores,
pero afirmó que técnicamente no había infringido ninguna norma. Las entrevistas manipuladoras y los excesos policiales son cosa del pasado. Y este siguiente caso en la lista fue uno de los primeros en cambiar la ley. Número 3. Torturadores en juicio. El 30 de marzo de 1934. Comenzó con un asesinato. Un dueño de plantación blanco llamado Raymond Stewart fue encontrado sin vida en el condado de Kemper, Mississippi. En cuestión de días, 3 agricultores arrendatarios afroamericanos, Arthur Ellington, Ed Brown y Henry Seals, fueron arrestados. No hubo testigos presenciales ni huellas dactilares, solo sus confesiones. Excepto que esas confesiones no eran reales. Les fueron arrancadas, literalmente. En el juicio, la fiscalía no hizo ningún esfuerzo por ocultar cómo se obtuvieron esas declaraciones. De hecho, los propios oficiales lo admitieron. Los dejaron sin ropa y los golpearon con correas de cuero hasta desgarrarles la espalda. Los tendieron en sillas y les dijeron que las palizas continuarían hasta que confesaran. Y no solo confesar, sino decir exactamente lo que los agentes querían oír. Si se equivocaban, aunque fuera un poquito, les pegaban más palizas. En una ocasión, uno de estos tipos incluso fue colgado del cuello de un árbol y reanimado, solo para ser golpeado de nuevo. Ahora bien, esto no es un interrogatorio, sino pura tortura. De esas que sonarían fuera de lugar, quizá no en una mazmorra medieval. Y, sin embargo, sus confesiones fueron leídas en voz alta ante el tribunal. El jurado no escuchó nada más, solo esas palabras arrancadas de sus labios con dolor. Y al final del día, sí, en un solo día, todos fueron condenados y sentenciados a la horca. El caso llegó a la Corte Suprema de Mississippi, increíblemente, confirmó las condenas. Solo un juez disintió, y sus palabras describen a la perfección lo sucedido. Escribió que toda la transcripción se asemeja más a páginas arrancadas de un relato medieval que a un registro realizado en los confines de una civilización moderna. 2 años después, el caso llega a la Corte Suprema de Estados Unidos, y esta vez, todo cambió. En una decisión unánime, los jueces dictaminaron que las confesiones obtenidas mediante tortura nunca, bajo ninguna circunstancia, podrían utilizarse como prueba. Fue la primera vez que el tribunal lo dejó meridianamente claro. La brutalidad no tiene cabida en la justicia estadounidense. Si a alguien le arrancaron las palabras a golpes, no cuentan, punto. El fallo no borró el dolor que sufrieron esos 3 hombres, pero sí les salvó la vida. Una vez que el caso fue devuelto a Mississippi, aceptaron declararse sin oposición a cargos menores. Sus nuevas condenas oscilaban entre 6 meses y varios años, muy lejos de la pena de muerte a la que se enfrentaban originalmente. Sin embargo, ninguno de sus torturadores rindió cuentas. Y en este extraño giro, el fiscal de ese juicio, John Stennis, llegó a ser senador de los Estados Unidos. Permaneció en el cargo durante más de 4 décadas y nunca perdió una elección. Pero este caso, conocido como Brown, Mississippi, seguirá siendo la primera grieta real en el fundamento legal que durante mucho tiempo permitió que la brutalidad policial se escondiera tras una placa. Marcó el momento en que el tribunal empezó a decir basta. Y fue la primera vez que las personas y el sistema judicial se vieron obligados a afrontar una verdad que aún hoy enfrentamos. A veces, quienes se supone deben hacer cumplir la ley se exceden. Demasiado. Número 2. Una sentencia equivocada. Bienvenidos a mayo de 1984. Un jurado en Virginia condena a muerte a un hombre de 22 años llamado Earl Washington Jr. Creían que había violado y asesinado a una madre llamada Rebecca Lynn Williams. La única prueba real en su contra era una confesión. Pero esto es lo que el jurado no entendió del todo. Earl no entendió la confesión. Pero retrocedamos un poco, ¿ok? Earl era un afroamericano tranquilo y de voz suave, originario de una zona rural de Virginia. Tenía un coeficiente intelectual de 69, aproximadamente la capacidad mental de un niño de 10 años. Era muy confiado en la autoridad, cortés hasta la exageración y fácilmente manipulable. En 1983, fue arrestado por una agresión no relacionada. Y mientras estaba detenido, la policía comenzó a interrogarlo sobre una serie de delitos locales. Earl confesó uno tras otro. 5 en total, pero 4 se desmoronaron rápidamente. Fechas equivocadas, lugares equivocados, víctimas que decían que él no era el hombre. Solo una confesión perduró. Rebecca era madre de 3 hijos. En 1982,
Fue atacada en su apartamento. La apuñalaron más de 30 veces. Antes de fallecer, declaró a la policía que su atacante era un hombre afroamericano y que actuó solo. Cuando Earl confesó su asesinato, los detalles eran erróneos. Dijo que era bajita, pero en realidad medía 1,72 metros. Dijo que la apuñaló un par de veces, pero que tenía 38 puñaladas. Desconocía la ubicación del apartamento. Ni siquiera sabía si tenía hijos, aunque estaban en casa durante el ataque. Entonces, ¿cómo se confesó? Bueno, los detectives lo ayudaron a solucionarlo. Lo corrigieron una y otra vez. Incluso lo entrenaron. Lo guiaron por la escena hasta que finalmente lo entendió. O al menos lo suficientemente cerca como para escribirlo y que lo firmara. En el juicio, Earl no tuvo ninguna posibilidad. Su defensa nunca explicó su discapacidad intelectual ni impugnó la confesión. La fiscalía no tenía pruebas físicas que lo vincularan con el crimen, pero no las necesitaban. Earl había confesado, y eso era suficiente. Enero de 1984. El jurado lo condena a muerte. Para el verano de 1985, estaba a solo 9 días de su ejecución. Pero entonces ocurre un giro inesperado. Otro condenado a muerte, Joseph Giarratano, se enteró del caso de Earl. Vaya, algo no cuadraba. Se lo comunicó a Mary Deans, una mujer que llevaba años ayudando a condenados a muerte. Y gracias a ella y a un equipo de abogados voluntarios, la ejecución de Earl se suspendió justo a tiempo. 1993. Las pruebas de ADN finalmente entran en juego. Demuestran que Earl no pudo haber sido la fuente del semen hallado en la escena del crimen. Aún así, Virginia no aceptaba nuevas pruebas porque su ley otorgaba a los presos solo 21 días para aportar cualquier información nueva tras la sentencia. ¿A quién le importa la tecnología del ADN? Y Earl ya lo había superado. Así que, en 1994, el gobernador intervino. La sentencia de muerte de Earl fue conmutada a cadena perpetua, pero sigue tras las rejas por un delito que no cometió. Se necesitan 6 años y pruebas de ADN aún más avanzadas para descubrir la verdad. Un hombre llamado Kenneth Tinsley, que ya cumplía cadena perpetua por otra violación, era compatible. 2000. El gobernador le concedió el indulto a Earl. Salió de prisión en febrero de 2001, libre por primera vez en 17 años. 6 años después, el Estado le otorga un indulto formal y absoluto, limpiando por completo su nombre. Hoy, Earl vive una vida tranquila con su esposa en Virginia Beach. Trabaja como empleado de mantenimiento y, cuando le preguntaron sobre la vida después de la cárcel, dijo, «Es mucho mejor de lo que esperaba». Recibió casi $2 millones en indemnizaciones por lo que le ocurrió. Su caso ayudó a cambiar las leyes anticuadas de Virginia, permitiendo que los reclusos soliciten pruebas de ADN en cualquier momento, sin más trámites de 21 días. También se convirtió en un ejemplo clave en la lucha para detener la ejecución de personas con discapacidad intelectual. Incluso el hombre que iba a ejecutarlo, Cherry Gibbons, se convirtió en activista contra la pena de muerte tras la liberación de Earl. Pero ¿saben qué? Earl no fue el único condenado a muerte porque la policía se excedió en un interrogatorio. Número 1. Infringiendo los derechos. En julio de 1996, Crystal Champagne salió de su apartamento en Luisiana para ir a la tienda, pero nunca regresó. Al día siguiente, encontraron su cuerpo, agredido sexualmente, estrangulado y abandonado bajo un puente. Las comunidades quedaron devastadas y la policía necesitaba respuestas urgentes. Así que, tan solo unos días después, detuvieron a alguien, su primo político de 21 años, Damon Thibodeau. Confesó, pero la cuestión es que nada de lo que dijo era cierto. Tras ser interrogado, Damon permaneció en la sala de interrogatorios durante casi 9 horas. No tenía abogado, no le ofrecieron comida y no tenía ni idea de cuánto había en juego. Finalmente, se derrumbó. Declaró a la policía que había agredido y asesinado a Crystal. Les da detalles, pero el problema era que casi todos eran erróneos. Desconocía dónde se había encontrado el cuerpo, desconocía las lesiones exactas que sufría y su relato no concordaba con las pruebas físicas. Incluso el propio perito de la fiscalía calificaría posteriormente su confesión de falsa en todos los aspectos significativos.